Muy buenos días, gracias por acompañarnos en un Facebook Live de la República. Hoy nos acompaña el diputado Pedro Muñoz de la Unidad, con quien vamos a conversar sobre un tema muy importante que es la Ley de Empleo Público y que de una u otra forma tendría que verse en estas sesiones extraordinarias que arrancaron este mes de diciembre. Muy buenos días, don Pedro, y preguntarle inicialmente ¿por qué es importante conversar sobre este tema de empleo público? Gracias. El país está endeudado. El rubro más importante que está en el presupuesto, que sigue creciendo de manera exponencial, son las remuneraciones. Necesitamos reestructurar las remuneraciones para que el crecimiento no sea exponencial, sino que sea más plano, utilizando la expresión más común hoy en día. Debemos aplanar la curva del crecimiento de las remuneraciones. Si aplanamos el crecimiento de las remuneraciones, también eso nos permitiría ir a negociar con los acreedores, los bancos, a la gente a quien Costa Rica como país le dé plata, para pedirles mejores condiciones en términos de tasa de interés y en términos de plazo. Si nosotros no aplanamos la curva, va a ser muy difícil que nos sentemos a hablar con nuestros acreedores, con nuestros bancos, para pedirle mejores condiciones. Así que este es un tema que es fundamental. Lamentablemente, en mi opinión, el proyecto de empleo público que el gobierno construyó es un proyecto inefectivo y es un proyecto que más bien es nocivo. Y por eso el gobierno va a tener muchas dificultades para aprobarlo aquí en la Asamblea Legislativa. Ante mi opinión de que ese proyecto no es viable, se va a morir de causas naturales, hemos construido un proyecto alternativo para que cuando el proyecto del gobierno se muera, haya un plan B, porque este es un tema que es tan importante por las razones dichas que no podemos darnos el lujo de no tener un proyecto de empleo público serio y de verdad. Muy bien, don Pedro, nos cuenta usted que hay dos iniciativas de ley en el Congreso. La del gobierno ya se dictaminó, entiendo. Inicialmente no fue convocada a sesiones extraordinarias porque el gobierno quiere abrir un espacio de diálogo con las fracciones y con otros grupos para tratar de arreglar los entuertos que hay. Y luego está la iniciativa que usted y el diputado Roberto Thompson de Liberación han presentado. Pero básicamente, don Pedro, ¿en qué se diferencia el proyecto que usted y Thompson han presentado en relación con el del gobierno, que sí lo haría potable políticamente y que entiendo pues sí sería legal, a diferencia del otro que usted me señala que se va a morir de causas naturales en la Asamblea Legislativa? El proyecto del gobierno no solamente se va a morir de causas naturales, sino además no puede ser arreglado vía mociones. ¿Por qué? Porque un proyecto de ley es como una casa en construcción. Los planos de la casa son la exposición de motivos. La exposición de motivos del proyecto del gobierno es muy limitada. No permite mejorías vía mociones. Y como usted mismo ha dicho y como se ha expresado mucha gente, el proyecto del gobierno está muy deficiente y no se puede entonces arreglar vía mociones porque los planos, su exposición de motivos, no contempla la posibilidad de agregarle lo que se requiere agregarle al proyecto del gobierno. En primer lugar, el proyecto del gobierno desmantela el servicio civil, que es una institución creada por la Constitución política. El proyecto del gobierno le quita atribuciones fundamentales al servicio civil y se las lleva para la Mideplan, un órgano eminentemente político. Eso es una barbaridad, eso violenta la concepción original del legislador y además le permitiría al gobierno utilizar el empleo público para premiar y castigar a empleados públicos durante un año electoral. El constituyente pensó al servicio civil como un ente independiente y autónomo, libre de los vaivenes
políticos y libre de las intenciones del gobierno de turno. Este gobierno, ya sabemos que creó la UPAD, ya sabemos que es un gobierno que no tiene reparo en el manejo de la información de los ciudadanos y ahora pretende llevarse un órgano constitucional al Mideplan para seguir haciendo politiquería. Es interesante lo que usted nos señala, don Pedro, a propósito de este proyecto de empleo público, porque básicamente serviría, como usted señala, para premiar o castigar a empleados públicos en años electorales. Esto es muy delicado, pero lo que no entiendo es cómo una iniciativa con este elemento pasa la comisión donde se conversó, donde se dialogó y se dictamina positivamente. ¿Por qué otros partidos como Liberación, como Nueva República, como Restauración, no frenaron esto y permitieron que el PAC, que es el partido de gobierno, aprobara o dictaminara una iniciativa con este elemento tan pernicioso? Según ellos, eso lo van a poder arreglar vía mociones. Eso ha sido el discurso que ellos han dicho. Yo verdaderamente no creo que ni ellos mismos se crean ese discurso. Ese proyecto no se puede arreglar vía mociones. Es un proyecto que está dañado de su estructura, dañado desde sus cimientos y que no se puede arreglar. Lo que ellos han dicho es sí, aceptamos que el proyecto tiene defectos, aceptamos que se venció el tiempo para dictaminar, estamos dictaminando en el filo de la navaja, que es una táctica que el PAC utiliza todo el tiempo, lleva todas las cosas hasta el puro filo de la navaja. Tenemos que dictaminarlo así para no perder todo el esfuerzo, pero lo vamos a arreglar vía mociones. Yo insisto que es imposible arreglar ese proyecto vía mociones. Bueno, obviamente uno entendería que el proyecto que usted está promoviendo, la nueva iniciativa, sí mantiene esta potestad en el servicio civil, pero digamos, quería preguntarle qué otro elemento diferenciador cuenta su proyecto en relación con esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el proyecto del Poder Ejecutivo pasa de 14 regímenes de compensación que existen hoy a 9 familias. Yo elimino absolutamente y hago solo un solo régimen de compensación. O sea, estamos haciendo, Esteban, todo un esfuerzo legislativo para pasar un proyecto de ley que mantiene 9 familias después de que tenemos hoy 14 sistemas distintos de compensación. No tiene sentido. Es decir, es un gran esfuerzo legislativo para no arreglar el desorden y las injusticias que existen en el bloque público. Eso para mí es inconcebible e inaceptable. Adicionalmente, el proyecto del gobierno no fue concebido para incluir a las empresas estatales que están en competencia, el ICE, el INSS, los bancos del Estado, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica. Por eso, el proyecto que nosotros presentamos a la mesa de trabajadores del Banco Popular, a la mesa convocada por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, lo presentamos ahí, no lo hemos presentado en la corriente legislativa. Ese proyecto se llama Proyecto de Empleo Estatal, porque sí incluye a las empresas en competencia, el INSS, los bancos del Estado y el ICE. Eso es un tema que no es menor, que no fue presentado originalmente en el proyecto del Poder Ejecutivo. Como la exposición de motivos del proyecto del gobierno no fue pensada para incluir a las empresas en competencia del Estado, no se puede ahora incluirlas vía mociones. Entonces aquí estamos enfrentados a un dilema. Si no se incluyen las mociones para incluir a las empresas que están en competencia, lo que sucede es que el proyecto va a ser insuficiente. Y si se incluyen las empresas que están en competencia, entonces lo que vamos a tener es un proyecto incongruente, un proyecto inconexo. Es decir, el ornitorrinco jurídico en el que se metió el gobierno no tiene ni pies ni cabeza. Y a mí me duele mucho que diputados con muy buenas intenciones hayan tratado de arreglar lo inarreglable, hayan tratado de arar en el mar, como digo yo, y todavía insistan en tratar de arreglar lo que no tiene remedio.
Interesante porque estamos hablando, don Pedro, de lo que se conoce como un salario global, un salario estándar para mismas responsabilidades en todo el gobierno central y empresas estatales en competencia. Eh, y le pregunto porque es bien interesante, la Contraloría ha señalado en otras ocasiones que para puestos profesionales hay diferencias salariales de hasta 3 millones de colones para un mismo puesto, y también ha señalado, y esto muy recientemente, de que el salario global podría ser una carga adicional para el Estado al inicio, al establecer un salario estándar para algunos trabajadores, ¿no? Y aquí la pregunta es, don Pedro, ¿cómo ve este tema su proyecto de ley? Digamos, ¿qué pasaría con la gente que está por encima de ese salario estándar? ¿Qué pasaría con la gente que está por debajo de ese salario estándar en su propuesta de ley? La gente que está por encima del salario estándar se le congela el salario y la gente que está por debajo tiene la posibilidad de pasarse al salario global de una manera paulatina y supervisada por el servicio civil. Por eso es muy importante de que la administración y la supervisión del traslado de esta gente al nuevo sistema sea hecha por un árbitro objetivo y legítimo como el servicio civil y no una parte interesada como sería el Mideplan. Además, no podemos ver solo el aumento en el costo que lo tendrá en el corto plazo, hay que verlo en el mediano y en el largo plazo, porque la idea es que, como les decía al principio, la curva se aplane y con una curva aplanada podamos ir a donde los acreedores a enseñarles esa curva aplanada para pedirles mejores condiciones crediticias hacia el futuro. En los últimos meses, don Pedro, hemos escuchado una y otra vez las preocupaciones por el tema del déficit fiscal, por el peso de la deuda, y hemos escuchado incontables veces la necesidad de hacer reformas estructurales para resolver estos temas. ¿Es este proyecto de empleo público, es el empleo público una reforma estructural que permita balancear los ingresos y los gastos del gobierno a mediano plazo? Sin lugar a dudas, pero además es la primera y más importante reforma estructural que se requiere. En política, el orden de los factores sí altera el producto. Lo primero que se necesita para reestructurar la economía de este país y las finanzas de este país es una ley de empleo público seria y de verdad. Y por eso nosotros, desde la oposición, no nos quedamos simplemente de brazos cruzados criticando una nefasta y espuria propuesta del gobierno, sino que fuimos propositivos para llenar el espacio político que el gobierno no está llenando. No nos quedamos cruzados de brazos, fuimos y trabajamos no solamente haciendo un ejercicio intelectual, sino hablando, escuchando, debatiendo con los sectores, con los sindicatos, con las cámaras empresariales, con empresarios, con asociaciones de desarrollo, con cooperativas para la construcción de un texto alternativo que así sea serio y de verdad. Lo cierto es que tenemos un presidente muy débil que no ha tenido liderazgo para hacer las reformas estructurales que el país necesita. Y ante ese vacío y ante esa debilidad, desde la oposición fuimos propositivos para ir a proponerle al país una respuesta de verdad, seria y de verdad, porque el país no se merece que nosotros como representantes del pueblo no solucionemos. Y por eso tenemos esta propuesta que, como les digo, no está en la corriente legislativa, está en el seno de la mesa convocada por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular para que ahí sea analizada, para que ahí sea revisada, para que ahí sea esculcada y para que ahí sea enriquecida, para que de ahí con firmeza podamos presentar esa propuesta aquí en la Asamblea Legislativa. Si el presidente de la República no tiene ni la inteligencia ni la valentía para hacer las reformas estructurales que el país necesita, desde la oposición sí que tendremos y sí que tenemos y sí que seguiremos teniendo esa inteligencia y esa valentía para seguir proponiendo y para seguir resolviendo para beneficio de todos los costarricenses.
Un dicho popular señala, don Pedro, que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Estando tan clara la situación fiscal del país y las complicaciones que enfrentaríamos, y al mismo tiempo estando claro lo que hay que hacer, ¿a qué se podría atribuir que el presidente de la República no empuje este tema de la manera correcta, asertiva, para que a final de cuentas, y usted lo ha señalado, se apruebe el proyecto más importante de reforma estructural que se requiere en esta ruta de consolidación de las finanzas públicas? Es una mezcla de falta de inteligencia y de valentía de parte del presidente de la República con mala fe. La mala fe la tiene el presidente de la República porque este nadadito de perro que tiene es simple y llanamente un medio para tratar de llegar al otro lado del río sin haber hecho el trabajo. Falta de valentía, falta de inteligencia y mala fe, porque el presidente de la República sabe perfectamente que no está haciendo lo que tiene que hacer y por eso desde la oposición no nos vamos a quedar de brazos cruzados porque nosotros sí tenemos la inteligencia y la valentía para saber qué es lo que hay que hacer y para hacerlo. Entonces, a eso le atribuyo yo al presidente de la República, pero que no cuente con que nos vamos a quedar de brazos cruzados aquí en la oposición. 8 meses, don Pedro, de sesiones extraordinarias a partir de diciembre, y con eso terminamos la conversación. 8 meses de sesiones extraordinarias es un periodo fundamental. Es la primera vez que un presidente va a tener la agenda legislativa en sus manos por un periodo tan largo. Es una oportunidad única para sacarle provecho, para aprobar reformas estructurales, para resolver el tema o mitigar, al menos resolver o mitigar el tema del déficit o patear la bola, como usted un poco ha señalado. ¿Qué esperaría del presidente Carlos Alvarado? ¿Qué mensaje le daría al presidente, al gobierno, en estos 8 meses que ya iniciaron este diciembre? Al presidente de la República yo le digo que aquí en la Asamblea Legislativa no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Aquí vamos a hacer la tarea. Aquí vamos a unir la oposición para hacer lo que Costa Rica necesita, lo que Costa Rica se merece. No vamos a simplemente aceptar que el presidente de la República no tenga la inteligencia y la valentía para hacer lo que corresponde. Estamos convencidos de que Costa Rica puede más y por eso estamos comprometidos a sacar la tarea. Esto incluye, por supuesto, aprobar como ley de la República el proyecto idóneo de empleo estatal, pero también incluyen muchas otras tareas, como por ejemplo, poner las bases para una reestructuración de la deuda, comenzando por la deuda interna pública. El trabajo que hay que hacerlo y lo haremos desde la Asamblea Legislativa. Ese es el compromiso porque Costa Rica puede más. Con este mensaje finalizamos este Facebook Live. A usted, don Pedro, muchas gracias el habernos acompañado y a todos ustedes, los que estuvieron en esta transmisión en vivo y a quienes nos verán posteriormente, les agradecemos mucho el habernos tomado en cuenta. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias.